Historias reales de emprendimiento. Estás escuchando el podcast de Marketing Live con Esther Reynoso. Lo que crees, creas. Bienvenida a Visila Bococo a Historias reales de emprendimiento. Nacida en Valencia, de origen africano, proviene de Guinea Ecuatorial, es una reconocida empresaria, una gran emprendedora a la que admiro, una de las 10 mujeres españolas más influyentes en el mundo de los negocios americanos. Estudió Derecho y Relaciones Internacionales. Ha sido la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos, y lleva residiendo en Nueva York desde hace más de 20 años. Actualmente gestiona varias empresas y imparte conferencias por todo el mundo. Visila defiende el empoderamiento de las personas a través del desarrollo personal. Ha recibido multitud de galardones internacionales y uno de los que son más especiales para ella es el que le otorgó la ONU con el Premio Ciudadana del Mundo, que según ella es el reconocimiento que mejor la describe. Buenas tardes desde Málaga, Visila. ¿Qué tal, Esther? Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy afortunada, la verdad. El placer es mío. La verdad que la primera vez que te escuché me impactó tanto y fue a través del podcast de Aprendamos Juntos del BBVA. Visila, la verdad que estuviste ahí compartiendo ese maravilloso proyecto de Visila Bococo African Literacy Project. ¿Lo he dicho bien, Visila? Exacto. Sí, lo has dicho genial, fenomenal. Porque consideras que la educación ha sido la llave de tu libertad, sientes pasión por los libros y ese proyecto de acercar esas bibliotecas a África y América Latina bajo el lema "con un libro nunca estarás solo", ¿verdad? ¿Es así? Así es. Ha sido algo que me impactó cuando te escuché a través de esas ondas, esa energía que transmite, y pensé que algún día te quería tener en mi espacio de emprendimiento y hoy hago realidad mi sueño de tenerte aquí tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? En directo desde Málaga, Nueva York, que me emociona muchísimo. Visila, yo quiero preguntarte muchísimas cosas sobre emprendimiento, el empoderamiento de las mujeres a través de ese desarrollo personal que puedan tener emprendiendo sus propios proyectos de marca personal. Quiero preguntarte muchas cosas. Y eres la CEO actualmente de Bibis International. Ahora nos contarás este proyecto tuyo. Has creado marcas de vinos, estás inmersa en diversos proyectos y me encantaría que nos compartieras con esa audiencia tan maravillosa que tenemos aquí en España y en Latinoamérica. ¿Cómo abordas ese proceso interno de emprender, Visila? ¿Qué te motivó a ello? Pues mira, te soy totalmente sincera, ¿eh? Lo que me motivó a ello fue pues la necesidad de hacerlo, ¿no? Porque me despidieron de la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos, y para mí, una vez pasado ese shock inicial, ¿no? Que si alguna persona ha pasado por estas circunstancias, pues entenderá perfectamente lo que yo sentí, ¿no? En ese momento, pues lo que me di cuenta es que quizás lo que tenía que hacer era emprender. Lo que más miedo me daba en la vida tenía que hacerlo, porque yo buscaba siempre esa seguridad económica, ese colchoncito que sabes que te da ese sueldo todos los meses y te ayuda a predecir más o menos las cosas que quieres hacer. Pero bueno, la vida es impredecible y eso es un poco lo que me pasó a mí cuando tuve ese despido, ¿no? Dije, bueno, no lo puedo planificar todo, no lo puedo planificar, no todo está completamente encajado como yo quiero y todas las piezas encajan, ¿no? Así que ahí empezó ese proceso y fue un proceso interno, un proceso de dentro a fuera, no fue un proceso externo de decir, mira, voy a montar una empresa y lo hago así, no. Fue un proceso realmente de autoconocimiento y de análisis, ¿no? De análisis de que, o sea, en lugar de sentirme víctima, empezar a crear la vida que yo quiero. Es decir, hacerme la pregunta de qué parte he sido yo responsable, ¿no? Y porque yo sabía que había sido responsable de ese despido. Por lo tanto, muchas veces pensamos, mira, pobrecita mí, pobrecito yo, me ha pasado esto. Y en realidad es importante hacerse la pregunta, ¿qué parte de responsabilidad juego yo en todo esto? Y en lugar de lamentarse por lo que ha pasado, hay que empezar a crear la vida que tú quieres. Y ahí es donde empezó mi emprendimiento, ¿no?
Fue al principio muy difícil porque empecé en la cocina de mi casa con pocos recursos, pocos conocimientos y tampoco tenía esos instrumentos eh, de ese gen, ¿no? Que dicen de no, yo he sido emprendedor desde siempre. No, no, en mi caso no había sido así, pero creo que me dejé guiar por dos cosas que yo conecto mucho con el liderazgo en femenino, ¿no? Que es un liderazgo que es para hombres y para mujeres, pero creo que hubieron dos puntos importantes y para mí fue la intuición y la vulnerabilidad. Esas dos cualidades que se conectan quizá más con esa parte más femenina, pero que todos tenemos, es un poco lo que empezó a guiarme, ¿no? Para ese camino de emprender. Visila, en este proceso interno, como comentas, hablas de vulnerabilidad, que me parece muy interesante. Me gustaría que nos compartieras con esta cercanía que te caracteriza y qué te ha aportado este proceso de emprendimiento, porque no hablo solamente de una forma individual, sino bueno, como un proceso, ¿no? En tu forma de ser. Pues mira, me ha dado muchísima seguridad en mí misma, ¿sabes? Porque yo creo que todos muchas veces no somos conscientes de hasta dónde llegan nuestras capacidades, ¿no? ¿Cuántas veces nos decimos, no, yo es que soy así, yo soy así? Pues esa capacidad de emprender a mí me ha dado la capacidad de comunicarme. Que esté hablando yo ahora con Esther y contándole mi vida no es algo que yo pudiera nunca en mi vida soñar porque tenía una gran timidez y un miedo terrible a hablar en público, ¿no? Entonces, ¿qué me ha dado? Pues me ha dado libertad de saber que puedo ser más de lo que yo pensaba que era, me ha dado una mejor versión de mí y desde luego me ha dado una seguridad. Una seguridad que no quiero hablar de seguridad de autoestima, amor propio o de sentir que yo puedo con todo y soy poderosa, no, es la seguridad que me ha dado el pensar que si me caigo me puedo volver a levantar. De esa seguridad estoy hablando, de la seguridad de que soy una saltadora de vallas y que me puedo caer en cualquier momento y vuelvo a saltar la siguiente, ¿no? Esa seguridad es la que quiero hablar. Visila, ¿y piensas que un emprendedor nace o se hace? Pues mira, yo creo que es una combinación de ambos. En algunos casos hay personas que tienen una predisposición especial a emprender y que desde muy pequeñitos pues los ves incluso vendiendo limonada en el colegio, se les ocurre una idea y enseguida la hacen. O quizás tienen la inspiración de tener padres que son emprendedores y eso les ayuda a tener pues una, digamos, una predisposición a hacerlo de una manera más natural que otras personas, ¿no? Si tus padres los dos son funcionarios y realmente no has tenido muchos modelos en tu casa de emprendimiento, pues puede ser que tú busques esa seguridad. Pero creo que todo el mundo se puede convertir en un emprendedor, aunque no lo tengas en tus genes o no tengas modelos donde mirarte o referentes en tu círculo cercano. Desde mi punto de vista, creo que todos podemos hacernos emprendedores. Lo he visto una y otra vez porque trabajo en un programa que se llama Empretec, que está auspiciado por la UNTAC y se dedica precisamente a fomentar el emprendimiento en las mujeres en países en vías de desarrollo. Con lo cual he visto muchas mujeres emprendiendo proyectos con unas circunstancias y unos recursos muy limitados y aún así lo han hecho. Y hablando de esas maravillosas mujeres que tienen la valentía de pasar a la acción, Visila, porque hay que ser valientes y esas grandes mujeres emprendedoras que nos están escuchando ahora mismo desde Latinoamérica, Argentina, Chile, México, a las que mandamos un saludo aquí en España, ¿qué consejos útiles puedes compartir con nosotros que tú consideres que te han sido útiles a ti, Visila? Pues mira, yo lo primero que pienso es que algo que te da mucha seguridad cuando emprendes es el formarte, ¿no? Es decir, creo que es importante el estar formado y tener información, preguntar, ¿no? Y lo que no sabes, pues tener pues esa humildad de decir, bueno, pues es que no tengo ni idea, ¿sabes? Pero voy a ir y voy a preguntar y voy a escuchar. Entonces creo que es muy importante el estar preparado, porque si no estás preparado, lo que puede ocurrir es que emprendas y que no te salga como tú quieres. Si no te sale bien, porque ya de por sí hay muchas dinámicas y cambios y cosas que tú no puedes controlar, pero lo que sí puedes controlar es tu formación. Lo que sí puedes controlar es lo que tú sabes. Y creo que hay que estar constantemente formándose cuando tú estás en, emprendiendo, ¿no? De hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Maestría, de Robert Greene, y explica
que para realmente ser maestro de algo necesitas unas 10.000 horas, ¿no? Entonces, muchas veces queremos hacer cosas y no tenemos la experiencia suficiente ni le hemos dedicado el tiempo suficiente. Entonces, para mí eso sería uno de los primeros consejos, es desde luego pues el formarse y el estar preparado. Luego, tener claridad. Es muy importante tener claridad de lo que quieres. Si no tienes la claridad acerca de hacia dónde vas, es muy difícil, ¿no? Porque si intentas cazar 2 conejos al mismo tiempo, te quedas sin ninguno. Entonces, pon el objetivo, eso de que las mujeres no multitask, que servimos para... No, o sea, no estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? Creo que sí, podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, pero una en cada momento, ¿no? Y creo que hay que importante poner el foco, poner el foco. Otra cosa que creo que es muy importante es el networking. ¿Quién es tu círculo? ¿Quiénes son las personas que te rodean? Porque estas personas pueden realmente hacer esa función de cheerleaders, de mentores, de personas que te pueden acompañar en ese camino, con lo cual creo que es fundamental. Y estos networkings las mujeres a veces no los tenemos, porque históricamente las mujeres no tenían clubs donde iban a contar sus proyectos y alguien les decía, "Ay, pues yo quiero invertir en esto y lo otro". Entonces creo que es muy importante que las mujeres, para tener acceso a capital, acceso a recursos y conocimiento, pues que tengan esos networks, ¿no? O sea que yo diría que hay muchas más, pero estos 3 son los que a mí en principio me han funcionado. Maravilloso, Visila. Muchas gracias por compartir estos tips tan útiles. La verdad que sí. ¿Qué opinas del tema de la resiliencia, Visila? Estamos en una época difícil, como ya sabemos, por muchísimos motivos. Una época de crisis, claramente. Y este concepto de la resiliencia, de que hay que estar levantándose cuando las cosas pues realmente no salen como esperamos, ¿qué nos puedes compartir, Visila, de cuál es tu visión al respecto para las que estamos emprendiendo, tenemos negocios y bueno, tenemos una época movida, ¿no, Visila? Yo creo que la resiliencia es un músculo, ¿sabes? No es una cosa que dices, mira, yo soy resiliente. No, pues hay días que eres más resiliente que otros, ¿no? Y desde luego yo lo que diría es que hay que darse el permiso a sentir. Y que hay días que no te vas a sentir bien. Hay días que no te apetece ni levantarte de la cama y que vas a estar pues realmente hundida, hundido, ¿no? Y eso es normal. Y creo que también no podemos completamente ver como un estigma el que no te sientas bien. Eso no significa que no eres fuerte o que no eres valiente, es que tienes momentos en los que te caes. Y creo que la resiliencia es esa capacidad de entender que, bueno, pues hoy me siento así, pero mañana tengo que seguir y me voy a levantar, ¿no? Entonces creo que le damos mucha importancia y que ahora se habla todo de la resiliencia, pero es como si fuera una cosa que la tienes o no la tienes, pero hay que ejercitarla cada día, ¿no? Y habrán días pues que no va a ser tan fácil, y ahí es donde quizás necesitas ayuda, y creo que es importante muchas veces pues que cuando no nos sentimos bien, pues decir, oye, no me siento bien, y si veo que yo no soy capaz de salir de ese agujero, pues pedir ayuda, que también eso para mí es valiente. Y aceptar las circunstancias, ¿no, Visila? Tal como vienen. Totalmente, a veces son lo que es, ¿no? Y nada dura 100 años, o sea, en el sentido de que, bueno, pues en este caso puedes tener un momento muy difícil y estamos en crisis, pero después de una crisis pues siempre viene una oportunidad. Así que yo creo que un poco la vida son ciclos y hay que vivir esos ciclos, ¿no? Eres una apasionada de la lectura, te encanta leer. Estoy viendo tu maravillosa biblioteca ahí detrás, es impresionante. Y quiero hablar de libros contigo, Visila. Me encantaría saber, bueno, algunos libros que a ti te hayan ayudado en este proceso de emprender, Visila. ¿Nos puedes compartir Pues mira, algunos? a mí me han ayudado especialmente uno que se llama Tus zonas mágicas, de Wayne Dyer, que no habla de emprendimiento, pero sí que habla de la mente que necesitas para emprender. Y creo que es muy importante tener esa actitud positiva, de optimismo, ponerse esas gafas y en lugar de funcionar en modo víctima, funcionar en modo creador. Entonces ese libro a mí me ha gustado mucho. Otro que en un momento determinado de mi vida que fue muy complicado y que no sabía muy bien, y cuando estás emprendiendo pues hay veces que te caes y que las cosas no van bien, igual empiezas ahí todo fenomenal y de repente ¡boom! ¿Sabes? Las cosas empiezan pues no funcionan como tú quieres y hay que hacer cambios. Y a mí me gustó mucho uno que se llama La magia, de Rhonda Byrne, que se centra mucho en el tema del agradecimiento, ¿no?
la importancia de centrarte más en lo que ya tienes, que seguro que hay una cosa maravillosa por la que tú puedas estar contento hoy. Y hay otro que se llama I Am Okay, You Are Okay, de Thomas Harris, que es un poco de cómo venderse, ¿no? Y sabes que a las mujeres nos cuesta tanto vendernos, ¿verdad? Y creo que es un libro interesante en ese sentido. Y luego, pues el poder de los hábitos, ¿no? O sea, los hábitos, creo que es importante también trabajarlos y he leído muchos libros en ese campo porque el ser un emprendedor es un hábito también. Visily, eres CEO de BBC International. ¿Puedes compartir con nuestra audiencia qué tipo de membresías, mentorías, eventos, servicios ofrecéis desde vuestra consultoría? Mira, te voy a decir, hay una parte, o sea, todo lo que es Visila Bococo Group, hay una parte que es BBBS, ¿no? Que es la parte de consultoría, donde cuando una empresa quiere abrir la puerta a diferentes mercados, les orientamos a cómo hacerlo, ¿no? Que ha sido un poco mi experiencia en comercio internacional durante más de 20 años y entonces les ayudamos, por ejemplo, pues a hacer prospecciones de mercado, estudios de viabilidad o pues quizás crearles un poco de corporate branding, de cómo deberían utilizarse aquí. Nosotros somos más embajadores, por ejemplo, pues lo hemos hecho para el Liceo de Barcelona o para alguna de las Fashion Weeks que querían tener acuerdos con Fashion Weeks aquí, es decir, eso es la parte más de consultoría y de ayudarles pues a tener unos lazos económicos con el mercado. Y luego está la parte de BB Knows Best, que es un poco de las mejores prácticas, las partes que a nosotros nos han servido en el emprendimiento y en el crecimiento personal. Entonces ahí sí que hay una membresía, es una membresía mensual o anual, personas que lo que hemos intentado es que todo el mundo se lo pueda permitir, con lo cual es digamos, pues una cuota que es muy asequible, ¿no? Creo que no llega ni a 25 euros, en la cual, bueno, pues la gente tiene acceso a conocimiento y tienen también como un asesoramiento y todos los meses tienen una masterclass de temas diferentes que pueden tener que ver con el emprendimiento o el crecimiento personal, ¿no? Así que, bueno, esas son un poco como las dos partes donde trabajamos. Y hacemos viajes también, viajes donde vamos a hacer una África ahora del 23 de septiembre al 1 de octubre, donde mujeres emprendedoras pues van a aprender pues desde la sabana africana, pues vamos a hacer pues unas dinámicas de crecimiento personal y de astrología con los arquetipos. Sobre todo vamos a trabajar mucho el arquetipo de la energía femenina, que es un arquetipo que nos ayuda a ver esas cualidades típicas femeninas, cómo las podemos trabajar de una manera que las podamos aplicar en nuestro liderazgo, en nuestras empresas, como ejecutiva, como directiva o bien como empresaria o emprendedora. Si quieres saber más sobre Marketing Life, puedes seguirnos a través de nuestras redes o visitar nuestra web marketinglife.es. Qué interesante. Dejaremos información en las notas del podcast para las que queráis apuntaros a ese maravilloso viaje o a las diferentes membresías que la verdad que me consta que son bastante interesantes. Visila, quiero hablar contigo, bueno, pues de esta parte que es el tema de la conciliación como madre, como emprendedora, como empresaria. Me gustaría que compartieras tu visión. ¿Qué tipo de medidas consideras, Visila, que serían necesarias para avanzar actualmente con el tema de la conciliación? Sabemos que vamos en una línea ascendente, pero considero que hay mucho que hacer todavía. Y bueno, hay todavía mujeres que tienen que renunciar a emprender o en su faceta profesional por el tema de la maternidad. ¿Qué opinión tienes al respecto, Visila, de cómo ves la situación? Bueno, pues yo creo que hay que entender la maternidad desde un punto de vista muy personal. Hay muchas maneras de entender la maternidad y muchas veces esto nos crea una cierta presión porque entendemos que hay una manera específica de ser madre y que a veces eso eh, no está en línea con esa capacidad de emprender que tú tienes o el deseo que tienes que emprender, ¿no? Entonces yo lo primero que diría es quitarse las creencias limitantes de pensar que por tener una familia, pues que esto te va a hacer renunciar a algo. O sea, primero la palabra renunciar, no hay que renunciar a nada, se puede tener todo. Soy de esas personas que creo que si lo crees, lo creas. Entonces, si realmente piensas que puedes gestionar una familia
y puedes disfrutar de ellos y puedes disfrutar también de las cosas que te apasionan, pues yo creo que sí que se puede, ¿no? En muchos momentos de mi vida he pensado que no era posible y que tenía que renunciar o quitarme cosas, pero en realidad, ¿qué favor estás haciendo a tu familia, ¿no? Cuando no te sientes feliz. Creo que lo que mejor le puedes regalar a tus hijos es que seas feliz, porque cualquier hijo aprecia el tener unos padres felices, ¿no? Entonces, para mí sería desde luego importante que definas cuál es tu manera de entender la maternidad, que no te compares con todas las otras madres que hay en el colegio. Yo si un día no puedo hacer los muffins a mano, pues es que los compro, ¿sabes? Tan tranquilamente, ¿sabes? Y ya está. Es decir, no me pongo una presión que no necesito porque nadie me la está poniendo. Pero a veces nos ponemos esa presión del mundo externo y pensamos que no lo podemos lograr o que vamos a dañar a nuestros hijos o que no vamos a estar presentes. Desde mi punto de vista, mejor calidad que cantidad. Visila, así en un poco, en un tono más íntimo, ya que no nos escucha nadie o casi nadie, no lo sé. Es como una pregunta más personal. ¿Cómo fomentas la creatividad con tus hijos? ¿Cómo eres como madre en esta faceta? Pues mira, la verdad es que les dejo ser muy ellos mismos, ¿no? Porque yo tuve una infancia donde realmente se me cortó muchísimo la creatividad, ¿no? Es decir, pues mis padres era como estudia, 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 entiendo perfectamente de dónde venía esto, ¿no? Porque como inmigrantes africanos en España en unos años muy complicados, pues para ellos era como, o sea, o eres la mejor o se acaba todo, ¿no? Entonces yo en mi caso la verdad es que he tenido otra manera de educarlos, ¿no? Dejándoles ser ellos mismos, escuchándoles mucho más y, y desde luego pues haciendo muchos viajes con ellos, ¿no? Que es lo que más fomenta esa, o sea, ellos están en todo, o sea, tenía pues que ir a Barcelona desde Nueva York y me llevaba a los bebés, o sea, siempre han estado parte de mi trabajo, entienden perfectamente lo que hago, han estado en reuniones, conferencias mías y están ahí, ¿no? Entonces creo que ellos son muy conscientes del trabajo que hago, me dan su opinión muchísimas veces y son muy creativos y de una manera muy diferente a la que yo lo haría. Por ejemplo, yo nunca jugué los videojuegos, ni las máquinas, ni nada, ¿no? Y sin embargo, mi hija pues ahora está estudiando para diseñar videojuegos porque desde muy pequeña le han encantado. Y en mi caso, cuando mis padres nos veían con las maquinitas, era como eso, estáis perdiendo el tiempo, no sé qué. Y en este caso, pues yo con mis hijos no he hecho esto. He querido que dediquen su tiempo a hacer las cosas que les gustan y que decidan ellos, ¿no? Qué bien. Visila, si tuvieras que decirme 3 hábitos imprescindibles en tu día a día, ¿cuáles serían? Pues mira, meditar es uno de ellos, que es lo primero que hago cuando me levanto. Y cuando digo meditar, he tenido muchos momentos pues que he estado de una manera muy exagerada meditando 1 hora y pero no hace falta, ¿sabes? Es decir, necesito ese momento de reconexión conmigo misma a 5 o 10 minutos y de silencio, ¿no? Eso es, por ejemplo, un hábito que para mí es fundamental. Luego, pues lo que hago también es movimiento, ¿no? Hay un hábito que es bailar o andar 1 hora al día, porque es por mi cabeza, ya no tanto por la vanidad de que te quieres ver bien ni nada, sino que simplemente ese es un momento para mí de reconexión con mi marido, donde empezamos el día pues paseando y estamos alejados de los teléfonos y podemos pues como tener una conversación y para mí es un hábito que me gusta tener y desde luego, bueno, pues me encanta pues tener un tiempo para leer al día, o sea, es que es fundamental leer todos los días un poquito y mi diario. También es algo que hago constantemente, el escribir, ¿no? Aunque sea un poquito, pero siempre escribo un poco lo que siento, sobre todo cómo me siento ese día y cómo me gustaría sentirme. Esas dos cosas me gustan. Visila, lo que me llega de ti, lo que me transmites es que tienes una luz y una fuerza especial y eres filántropa. Tu energía traspasa las ondas y las pantallas, eso es así. Y tienes una marca personal pues que brilla por su autenticidad y es algo que me encanta y me maravilla. Y quiero hablar contigo de marca personal porque todos tenemos una marca personal y en tema de emprendimiento muchas mujeres yo creo que no todas saben transmitirla adecuadamente porque hay muchas mujeres maravillosas, grandes profesionales
empresarias y emprendedoras que deben saber transmitir esa esencia suya. ¿Puedes compartir algunos consejos de cómo consideras tú que hay que abordar o trabajar esta marca personal para saberla transmitir a los demás adecuadamente? Sí, mira, yo creo que la marca personal es un inside job, ¿no? Es un trabajo interno, porque al final lo que la gente va a estar viendo es quién eres tú por dentro también, ¿no? Y cuando hay una distorsión entre quién eres fuera de la pantalla y quién eres por dentro, pues ahí se nota, ¿no? Entonces yo creo que la marca personal es algo que se trabaja todos los días. Mi marca personal ha ido creciendo a medida que yo he ido creciendo también internamente. No ha sido una cosa de, wow, desde el principio, no. O sea, ha sido muy poquito a poco. Entonces yo lo que creo es que la transparencia es fundamental. A la gente le gusta saber quién eres y para eso tienes que saber tú lo primero quién eres, hacerte esa pregunta. Luego también tienes que saber para qué tu marca personal, cuál es tu para qué. ¿Sabes? Si no tienes un why, en realidad, pues también esa marca puede ser que esté confusa, se diluya y que no llegues a tener un mensaje potente. Yo no siempre he tenido esa claridad para saber cuál era mi mensaje, pero claro, a medida que yo me he ido trabajando y he ido viendo quién soy, pues he ido llegando cada vez más a un mensaje que se alineaba con mi misión y con lo que yo soy, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante. También pienso que no todo el mundo necesita una marca personal en las redes sociales, porque hay gente con una marca personal muy fuerte y que no les gustan las redes y que no necesitan las redes, ¿no? Entonces también quiero puntualizar que tener una marca personal no significa tener tantos seguidores en Instagram o nada de este estilo, ¿sabes? Sino que tener una marca personal va más allá de todo eso, ¿no? O sea, creo que la gente tiene que ver tu marca cuando tú te presentas, ¿no? Es decir, tú tienes que vivir tu marca personal 24 horas. Es muy importante eso. Cómo te comportas con tus trabajadores, cómo te comportas con tus equipos, cómo te comportas con tu jefe, como cuando viajas. O sea, tu marca personal te tiene que acompañar y para eso tienes que tener muy claro quién eres. Luego también saber cuál es tu forma de comunicar. Busca esa manera auténtica. La marca personal lo que tiene que ver es con tu autenticidad, pero con tu unicidad. ¿Qué te hace único y especial? Y todos tenemos algo que nos hace únicos y especiales. Y eso es lo que hay que buscar, ¿no? Y ahí es donde está el meollo de la cuestión. O sea, ¿qué es lo que realmente me hace especial? ¿Cómo puedo comunicarlo, no? Entonces yo creo que también el cómo lo comunicas también es muy importante. Y hay un lugar donde no te vas a equivocar nunca. Y ese es de tu corazón. Qué bonito, Visila. Pues sí. Tienes varios canales donde comunicas habitualmente, en YouTube, bueno, tu maravilloso podcast, que para mí es un placer escucharte siempre. Visila, ¿algunos consejos útiles para mejorar esas habilidades de comunicación? Pues mira, desde luego te tienes que sentir cómodo con la comunicación, ¿no? Yo es lo que digo siempre, la gente me dice, ay, pero es que te sales unas fotos, no sé qué, y digo, bueno, sabes que yo amo la cámara. Entonces, si amas la cámara te ama también. Pues un poco con la comunicación pasa lo mismo, ¿sabes? Tienes que amar comunicar, tienes que sentir que lo que dices te tiene que gustar a ti, ¿sabes? Porque muchas veces estamos pensando, ¿qué puedo comunicar para que la gente me escuche? No, comunica lo que a ti te interesa. Olvídate de centrarte en el público o cómo vas a comunicar. En un principio te puedes sentir un poquito desilusionado porque igual lo has hecho con todo el cariño del mundo y pues la gente no conecta con tu mensaje, pero no tengas prisa, no desesperes. Si es algo que te gusta y tienes pasión, esa pasión va a ser al final la que al final va a traer cola. Así que, bueno, pues yo animo a todo el mundo a eso. Y luego también que pides consejo y que trabajes con profesionales, ¿no? Es decir, que yo tampoco lo hago todo sola. Tengo un equipo fantástico de personas que me apoyan. Muchas son de parte de dentro de mi empresa, como Denise Ortiz o Andrea Gucci. Y luego también tengo pues el pilar digital que me ayuda muchísimo también pues en todas las decisiones, en hacer que las cosas estén mejor empaquetadas, ¿no? De que lograría yo. Entonces creo que es muy importante también que sepas que no lo tienes que hacer solo. Rodéate de profesionales y de personas que sepan más que tú, porque yo de todo esto, pues sobre todo del tema digital, tampoco es que tenga mucha idea, pero lo que hago es pues aprender, ¿no?
Siempre estar en continua formación y con una mente abierta. ¿Recomendarías, por ejemplo, comenzar o dar esos primeros pasos para esas emprendedoras que pues, se puedan abrir un podcast, un canal de YouTube, tantear en qué formato te puedes sentir más cómodo? A lo mejor no todos estamos cómodos delante del vídeo, pero sí en un formato podcast o viceversa. No podemos estar a lo mejor al 100% en todos los canales, pero sí tantear un poco, ¿no, Visila? En qué canal te puedes sentir más cómodo, ¿no? Sí, yo creo, Esther, que lo has bordado total, porque yo empecé primero escribiendo artículos en LinkedIn, ¿no? Porque me sentía mucho más cómoda, pues explicando un poco mis ideas, todo eso a través de LinkedIn con algunos artículos y algunos posts. He visto gente que ha construido unas marcas personales impresionantes y tienen un montón de followers y personas que les leen a través de LinkedIn. Muchas veces la palabra escrita también la gente tiene el tiempo para leerlo, siempre y cuando no pongas 18 páginas, que no se va a leer nadie, porque ahora cada día tenemos menos tiempo, pero yo creo que cuando son mensajes bien explicados y concisos, si ese es tu gift, si tu don es escribir, haz eso. Si te gusta comunicar, pero realmente no te sientes cómodo con la cámara porque no te gusta, pues un podcast de voz, es fantástico. Y también tus mensajes también los puedes trasladar a través de personas que resuenen con tu mensaje. Pues invitando personas a que formen parte de tu podcast, no lo tienes que contar tú todo. Así que yo creo que hay diferentes fórmulas y hay personas que tienen muchísimo mensaje y que ellos pues son el podcast. Entonces a través de sus mensajes pues pueden dar, ¿no? Y luego YouTube, pues en mi caso, yo empecé porque me pareció muy divertido, ¿no? Durante la pandemia pues tenía un montón de conferencias canceladas y cuando vi todo esos compromisos que desaparecían frente a mí, dije, bueno, pues ¿qué hago con todo este contenido que yo había preparado? Con lo cual pues lo contaba en YouTube y como que me divirtió luego pues ese proceso de edición con mi equipo y todos aprendimos, ¿no? Porque la verdad es que no teníamos ni idea, pero bueno, si ves los primeros vídeos una patata y luego poquito a poco pues hemos ido mejorando. Visila, en esta sección de emprendimientos de mi podcast me encanta preguntar porque estamos compartiendo historias reales de emprendimiento tal cual, con todo ese proceso interno que comentas, con sus equivocaciones, con todos los aciertos. Y quiero saber si consideras el emprendimiento una vía de empoderamiento hacia la mujer. ¿Ves que es algo alcanzable, realista? Porque hay muchas mujeres que tienen miedo, el miedo les bloquea, no solamente para emprender, sino en otras facetas. Al final, bueno, ahí hay unos bloqueos que hay que superar y me gustaría que le trasladaras algún mensaje, Visila, Bueno, que nos puedes compartir. claro que sí, mira, me encanta lo que dices y además quiero especificar que el emprendimiento no es la única vía para empoderarse. Tú puedes estar empoderando siendo ama de casa y eres una emprendedora, porque yo he visto muchas maneras de emprender y no tiene que ser siempre creando una empresa o desde ahí. Es decir, creo que me gustaría puntualizar que el emprendimiento es un estado del ser, es un estado de la mente. Con lo cual, si tú tienes digamos, una mentalidad emprendedora, lo vas a hacer en todas las áreas de tu vida, independientemente de que tengas una empresa o no. Y creo que ese empoderamiento viene porque sabes que eres buena haciendo lo que haces y ya está, y no todo el mundo tiene que emprender. El miedo, el miedo es una parte del trato que haces cuando emprendes, ¿no? Es decir, el miedo va a estar ahí y no se va, pero te tienes que hacer amigo del miedo, porque detrás del miedo lo único que hay es una gran oportunidad. Y tampoco te voy a engañar, el miedo no se va, es decir, yo hay noches que paso noches sin dormir y que tengo miedo, pero lo hago con miedo. Le digo al miedo, ok, ya sé que estás aquí para darme un mensaje porque no quieres que esté loca y haga locuras, lo sé, está ahí. Entonces, digamos que tengo esa conversación con el miedo y digo, pero aún así es lo que quiero hacer. Entonces sé que el miedo se convierte también en mi partner. Es decir, está ahí porque tiene una función, el miedo tiene una función, por eso está ahí. O sea, estamos diseñados para que algo nos proteja de cometer locuras. Y sin embargo, ¿dónde está la clave? El valor está ahí, en la valentía. Eso es lo que hace la diferencia entre hacer y no hacer. Es decir, todos queremos hacer cosas y tenemos un sueño. La diferencia entre los que lo consiguen y los que no es el valor de hacerlo. Y luego otra cosa que es importante también es la persistencia y la constancia.
porque muchas veces vas a estar tiempo que no vas a ver los resultados de ese emprendimiento. Puede que no pasen las cosas tan rápido como te quieres. Lo importante es nunca abandonar. Visila, la verdad que espero que nuestra audiencia esté tan maravillada como yo con esta entrevista, la esté disfrutando tanto como yo, porque de verdad que eres inspiradora al 100% y espero que os llegue el mensaje como me llega a mí. Quería darte las gracias por esta maravillosa tarde aquí en Málaga, en mi caso. Allí en Nueva York son las 11, ¿no, Visila? Pues mira, estamos No, un poquito más. exactamente, exacto, son las 11:34. Bueno, quería darte las gracias y a los que estáis tras el micro agradeceros lo más valioso, vuestro tiempo para escucharnos cada semana y a ti, Visila, por compartir en mi espacio estas impresiones. Y bueno, dejaremos en el podcast la información de todos tus canales donde pueden escucharte y seguirte. Si no me equivoco, puedes compartir el enlace de tu web, Visila, por favor, que luego lo vamos a poner en las notas del podcast. Claro, visilabococo.com. Muy bien. Pues Visila, muchísimas gracias y que sigas brillando con esa luz y inspirando y ayudando a los demás, como sigue siendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchos éxitos, Visila. Gracias. Acabas de escuchar Historias Reales de Emprendimiento. Si nos quieres contar la tuya, síguenos en redes sociales.